Nos estábamos preparando para la fiesta de compromiso de una amiga, y yo estaba emocionada por ponerme al día con todo el mundo. Brittany, en cambio, parecía demasiado nerviosa. No paraba de revolotear por la habitación, regañándome si mi corbata no estaba recta o si tardaba demasiado en peinarme. Su voz era más aguda de lo habitual, sus ojos iban y venían como si estuviera siguiendo algo, o a alguien que yo no podía ver. Era raro, chicos, como si hubiera una tormenta detrás de sus palabras. Luego, en el trayecto, me preguntó si seguía hablando con otra mujer que había conocido a través del círculo social de un amigo. Nunca le había importado mucho con quién charlaba, pero esa tarde actuó como si yo estuviera a punto de escaparme y fugarme con otra persona. Su pregunta surgió de la nada, y en cuanto intenté ignorarla, puso los ojos en blanco y dijo en tono cortante: «Eres tan predecible, Derek. Siempre tan despistado». Era la misma frase que solía soltar en broma, pero esta vez la sentí como un insulto en toda regla destinado a derribarme. Intenté defenderme, pero ella se limitó a golpear el reposabrazos con la palma de la mano, recordándome lo desconsiderado que estaba siendo por no ver las cosas en su conjunto. No supe en qué estaba pensando, solo vi su frustración, demasiado cruda para tratarse solo de mi conversación con otra persona. En ese momento, pensé, ¿por qué se pone así? Era como si quisiera que me sintiera culpable por algo que ni siquiera había hecho, o al menos no creía haber hecho. En la fiesta de compromiso, Brittany se aferró a mí un minuto y al siguiente desapareció. Cada vez que volvía, parecía sin aliento, como si hubiera tenido una conversación cargada de emociones en otra habitación. También la sorprendí lanzando miradas como puñales a algunos invitados. No tenía ni idea de a quién miraba o por qué estaba tan inquieta. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar sonreír pero fracasar tan estrepitosamente que parece más bien una mueca? Esa fue la cara de Brittany toda la noche. La tensión se me hundió en el pecho como el plomo. Llegamos a casa y le pregunté si todo iba bien. Soltó una carcajada burlona, llamándome demasiado imaginativa, como si me estuviera inventando problemas solo para crear drama. Cuando insistí en hablarlo, Brittany se encogió de hombros. Se fue bailando y me dejó sintiéndome como un extraño en mi propio matrimonio. En la cama, me daba la espalda y se negaba a hablar. Normalmente, hablábamos de la noche, nos reíamos de quién llevaba la peor ropa o planeábamos el fin de semana. En lugar de eso, se quedó callada como una piedra, ignorándome hasta que me di por vencido. Fue entonces cuando mi primera sospecha real se encendió, diciéndome que algo iba muy mal. Los días siguientes, las coincidencias extrañas y los cambios bruscos en el horario de Brittany comenzaron a acumularse. Me decía que iba a hacer un recado y horas más tarde volvía a casa con una sola cosa, si acaso. A veces veía rozaduras en sus zapatos, como las que se producen al cruzar a toda prisa una acera en mal estado o un callejón. Me reñía por notarlo, básicamente diciéndome que no era asunto mío cómo decidía pasar el tiempo. Era un contraste tan marcado con lo que solíamos ser, abiertas, confiadas, casi mejores amigas. Ahora había un abismo entre nosotras, y no tenía ni idea de cómo había llegado hasta ahí. Para aumentar la tensión, Brittany decidió que tenía que controlar todos y cada uno de mis gastos. Si salía con mi amigo Wayne a comer hamburguesas, me interrogaba sobre la factura, enarcando las cejas con disgusto. ¿Estás seguro de que necesitas gastar tanto dinero, Derek? Soy yo quien se ocupa de esta casa, por si lo has olvidado. Ya había sido controladora con las finanzas, pero nunca hasta ese punto. No quería que comprara nada sin su bendición, y no exagero. Recuerdo que una vez compré un regalo modesto para el cumpleaños de mi padre, un reloj decente, nada extravagante. Brittany me echó la bronca por malgastar fondos, a pesar de que tenía el dinero reservado. Es como si necesitara que dependiera de su aprobación. Y eso no era todo, empezó a poner extraños límites a mi rutina. Me encantaba ir al parque los miércoles por la noche a jugar al baloncesto con un viejo amigo, pero Brittany insistió en que no podía. Decía que estaba preocupada por los problemas callejeros, pero esa excusa no tenía ningún sentido. Cuando discutí, entrecerró los ojos con esa mirada de advertencia, insinuando que más me valía obedecer o enfrentarme a su ira. Era humillante, me trataba como a una adolescente rebelde. Empecé a sentirme tan enjaulada que incluso dejé de contarle mis planes.
No tenía sentido empezar una pelea por cosas que nunca habían sido un problema. Lo que más me llamaba la atención era cómo Brittany cambiaba de humor en cuestión de segundos. En un momento se inclinaba sobre mí y me quitaba una pelusa imaginaria del hombro con dulzura, como si de verdad le importara, y al siguiente se reía sarcásticamente diciendo que yo, nunca había conseguido nada en la vida. A veces me cuestionaba mi propia memoria, ¿había sido realmente tan cruel o me lo estaba imaginando? Si me atrevía a sacar a colación algo que había dicho el día anterior, afirmaba que nunca lo había dicho o que yo había tergiversado sus palabras. Su habilidad para iluminarme con gas era olímpica, me hacía dudar hasta de los detalles más simples de nuestras discusiones. Una noche, estaba preparada para ir a ver a mi sobrina en su primera actuación en el colegio. Brittany puso mala cara e insistió en que tenía una crisis que me obligaba a quedarme en casa. Estamos hablando de la gran noche de una niña pequeña, y Brittany quería que me la saltara. Me opuse y su tono se volvió amenazador. Si crees que la hija de tu hermana es más importante que tu propia casa, me espetó, quizá deberías empezar una nueva vida en otro sitio. Su amenaza flotaba en el aire, cargada de la posibilidad tácita de devastación. Por una fracción de segundo, sentí la tentación de salir, dar un portazo y no volver jamás. Pero no era más que mi rabia. En el fondo, seguía creyendo que podríamos arreglar lo que estuviera roto. Entonces llegó la bomba, de la nada. Brittany me acorraló en nuestra estrecha cocina una tarde. Estaba rebuscando en la nevera en busca de un tentempié, intentando no pensar en lo silenciosa que se había vuelto nuestra casa, cuando dijo con voz temblorosa, «Estoy embarazada». Mi cabeza se agitó como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. Nunca habíamos hablado de tener hijos, sobre todo con tanta tensión. Y la verdad, había estado considerando alejarme del matrimonio. No porque tuviera un nuevo interés amoroso a pesar de las acusaciones paranoicas de Brittany, sino porque no soportaba el ridículo constante. No me esperaba ningún anuncio de embarazo, y el momento era extraño. Un parpadeo de temor floreció en mi pecho. Sus ojos brillaban triunfantes, como si acabara de darme un jaque mate. ¿Tenía que cuestionarla? ¿Exigirle pruebas? ¿Felicitarla? Mi voz salió extraña y grave cuando balbuceé. ¿Qué? ¿Estás segura? Brittany me dedicó una sonrisa de suficiencia, dejando que la tensión aumentara. No podía evitar la sospecha de que algo más profundo estaba en juego. Este anuncio de embarazo podría ser real, o tal vez era solo otro movimiento en un juego retorcido que había empezado a jugar a mis espaldas. Me quedé aquí, mirando a la mujer que una vez adoré, enredado en la confusión. Solía pensar que conocía su corazón mejor que el mío propio. Pero ahora no estoy seguro de nada, ni de sus salidas secretas, ni de su nueva actitud extraña, ni siquiera del bebé que dice estar esperando. Y mientras estoy en este precipicio, con las manos temblando, me doy cuenta de que esto podría ser solo el principio de un viaje mucho más oscuro. Algo va mal, chicos, y no voy a dejarlo pasar. Si Brittany piensa que voy a rodar y aceptar sus manipulaciones, ella está muy equivocada. Soy Derek, y si me dirijo a una explosión masiva, estoy seguro como el infierno trayendo la verdad a la luz. Una pista a la vez, incluso si cada descubrimiento me cala hasta los huesos. Ojalá pudiera decirte que el anuncio del embarazo de Brittany nos acercó, o al menos forzó una conversación sincera. En lugar de eso, la distancia entre nosotros no hizo más que crecer, llevándome a territorios de paranoia y rabia cruda que no sabía que tenía. No me malinterpretes, siempre he sido un tipo bastante tranquilo, no de los que husmean en cada rincón de la vida de los demás. Pero últimamente, me siento como si viviera en una casa llena de trampillas y armarios secretos. Brittany pasó de soltar la bomba de «estoy embarazada», a jurar que yo debería cuidar de su frágil estado, como si fuera una muñeca de porcelana. Intenté ser respetuosa, le llevé más almohadas, me ofrecí a hacer más cosas en casa, le pregunté si necesitaba otra dieta. Pero nada de eso parecía importar. Me miraba con un desprecio apenas disimulado, como si estuviera suspendiendo un examen cuyas reglas ni siquiera conocía. Cuando creía que no la miraba, me miraba fijamente, con los labios curvados en una media mueca, como si yo fuera una molesta compinche en su espectáculo principal. Aunque decía estar embarazada, Brittany tenía la energía de alguien que entrena para una maratón, y sus salidas y recados eran cada vez más frecuentes. Desaparecía a horas intempestivas y volvía con un humor sospechosamente alegre.
Y déjenme decirles que el contraste entre esa alegría forzada y las miradas de odio que me lanzaba en privado era suficiente para encender 1000 teorías en mi cerebro. Un día volvió a entrar, canturreando en voz baja, cargada con una bolsa de plástico con objetos al azar. Cuando le pregunté amablemente cómo se sentía, me espetó que, nunca entiendo a las mujeres, y se marchó dando un portazo. Una gran parte de mí quería hablar con alguien, tal vez una amiga que tuviera experiencia con el embarazo o que al menos hubiera sobrevivido a una mala racha matrimonial, pero Brittany había hecho casi imposible que volviera a salir con amigas. Si mencionaba la posibilidad de pasar tiempo con Wayne o con cualquiera de mis antiguos conocidos, se ponía a discutir. Me acusaba de intentar eludir mi responsabilidad con nuestra creciente familia, y actuaba como si tomar un café con un amigo fuera traición. Así que dejé de preguntar. Empecé a pasar desapercibida, a ir a trabajar, a volver a casa y a andar de puntillas por la casa como si caminara sobre cristales rotos. En algún momento de confusión, mi hermano Jake volvió a aparecer en escena. Jake y yo hemos tenido nuestra cuota de rivalidad entre hermanos a lo largo de los años, pero nunca ha sido tóxica, al menos eso es lo que yo solía pensar. Él había estado fuera del estado durante un tiempo, trabajando en empleos paralelos o viviendo en casa de amigos comunes, sin quedarse nunca mucho tiempo en el mismo sitio. De repente, apareció de nuevo en la ciudad como un invitado no deseado en una fiesta ya de por sí tensa. Acabamos cruzándonos en una reunión familiar por el cumpleaños de nuestro primo. Brittany no se molestó en asistir, murmuró una excusa sobre que se sentía agotada y luego se limitó a despedirme. Me pareció bien, necesitaba un descanso de su presencia vigilante. Jake esbozó una amplia sonrisa cuando me vio, pero algo en sus ojos me puso en guardia. Su mirada se desviaba constantemente y se detenía en medio de las frases como si estuviera reconsiderándolo. ¿Qué debía decir a continuación? Le hice un montón de preguntas informales para ver si me contaba algo de su familia o me daba detalles de dónde había estado. Me dio respuestas cortas que parecían más bien evasivas. En un momento dado, me agarró del brazo y murmuró, «Deberíamos hablar en privado alguna vez, como si tuviéramos que resolver algún asunto secreto». Esas palabras me provocaron un escalofrío. Tal vez estaba nerviosa, pero mi instinto me decía que debía vigilar de cerca a mi hermano. Durante las 2 semanas siguientes, Jake empezó a pasarse por casa más a menudo. Se presentaba sin avisar, diciendo que estaba de paso y que quería ver cómo estaba yo, nosotros. Brittany se comportaba educadamente en apariencia, ofreciéndole un asiento o un tentempié rápido. Pero su lenguaje corporal no era el mismo. A veces se cruzaba de brazos y miraba hacia otro lado, murmurando saludos poco entusiastas. Otras veces, se quedaba en un segundo plano, casi demasiado ansiosa por vigilarnos a Jake y a mí juntos. Su comportamiento me hizo sospechar que tal vez habían compartido palabras fuera de mi presencia, algo que debía permanecer oculto. Nunca olvidaré un viernes por la noche. Jake llamó a nuestra puerta justo cuando Brittany y yo estábamos a punto de comer. Ella se estremeció al oír su voz, tiró la servilleta sobre la mesa y se dirigió a abrir la puerta. Lo saludó con un rígido, «Hola, Jake», sin molestarse en ocultar lo molesta que estaba. Aún así, sonrió y entró mientras me contaba alguna tontería sobre una oportunidad de invertir en una pequeña empresa. No podía concentrarme en una sola frase, mis ojos no dejaban de pasar de uno a otro, notando su evidente incomodidad. Ella no miraba a Jake y él se alisaba la camisa, como alguien que intenta mantener la calma bajo un intenso escrutinio. Esa noche, Brittany insistió en que tenía que acostarse pronto, dejándonos a Jake y a mí incómodamente solos en el salón. Intentaba mantener una conversación fácil, pero parecía forzada. Mi pecho se agitaba con 1000 preguntas no formuladas, pero no quería acusarle de nada sin pruebas. Había visto suficientes manipulaciones de Brittany como para saber con qué facilidad podía tergiversarla historia si me enfrentaba a ella o a él antes de tiempo. Así que me mantuve callada, con el corazón martillándome, mientras Jake parloteaba sobre algún nuevo plan que estaba tramando. Al final se marchó, y en cuanto se cerró la puerta principal, Brittany salió del pasillo con los brazos cruzados y los ojos desorbitados. «¿Así que vas a dejar que hable en nuestra casa?», me preguntó. Me quedé mirándola, confusa, porque lo único que había hecho Jake era hablar de pequeñas inversiones y pedir una cerveza. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se marchó enfadada, sin dejarme la oportunidad de aclarar lo que estaba insinuando.
La tensión de su voz se repetía en mi mente. ¿Por qué estaba tan alterada por una simple visita de mi hermano? La mañana siguiente fue aún más extraña. Brittany se despertó muy pegajosa, preocupándose por mí de forma exagerada, llamándome cariño, y diciéndome que debía descansar. Incluso me preguntó si necesitaba su ayuda con algo. Era todo lo contrario a sus habituales comentarios burlones y exigencias controladoras. Cada vez que se pone demasiado dulce, se me enciende una luz de alarma. Suele ser un intento de mantenerme fuera de balance o de desviar preguntas que no puede manejar. Así que traté de indagar suavemente, preguntándole cómo iba el embarazo, si tenía noticias de una revisión, o algo parecido. Se puso rígida y cambió rápidamente de tema para hablar de alguna tarea doméstica de la que quería que me ocupara inmediatamente. De nuevo, mi desconfianza se disparó. En el fondo, empecé a pensar que el embarazo podía no ser real o que, si lo era, había algo más de lo que me estaba contando. Llámenme paranoica, pero mis instintos me gritaban que todo este escenario tenía agujeros tan grandes como para atravesarlos con un camión. Sin embargo, me sentía atrapado en un extraño círculo vicioso. Si acusaba a Brittany de mentir sobre el embarazo, ella le daría la vuelta y me acusaría de ser un desalmado por no creer a la madre de mi hijo. Pero si le seguía la corriente, podría estar adentrándome en una pesadilla que dejaría mi vida en ruinas. A partir de ahí, las cosas se enredaron aún más. Me enteré por los rumores de que Brittany había estado saliendo con una amiga suya llamada Amber. Lo único que sabía de Amber era que era más joven, ruidosa y no precisamente discreta. La vecina mencionó una vez haber oído discusiones a altas horas de la noche en las que se mencionaba el nombre de Amber, pero yo aún no lo había descifrado. Ahora, con las constantes idas y venidas de Brittany, me preguntaba si Amber podría formar parte de cualquier lío que se estuviera gestando a mis espaldas. No puedo mentir, toda la situación me empezó a dar vueltas en la cabeza. En los momentos tranquilos, como cuando me lavaba los dientes o estaba despierta mientras Brittany fingía dormir, me preguntaba, ¿soy yo el loco? ¿He hecho algo que la haya alejado tanto? ¿Podría haber evitado lo que sea que está haciendo? Pero cada vez que intentaba culparme, recordaba cómo me menospreciaba. Me impedía ver a mis amigos y me contaba historias manipuladoras. Eso no era estrés matrimonial normal, era algo mucho más oscuro. Ahora mismo, estoy al borde de un precipicio que se desmorona. Veo la tensión de Brittany con jaque. Siento su hostilidad hacia mí. Percibo una extraña dinámica que involucra a esa amiga, Amber. Y al mismo tiempo, Brittany afirma que hay un niño en camino, esperando que yo haga de futuro padre inconsciente. Si ella piensa que voy a permanecer en la oscuridad para siempre, está muy equivocada. Porque cuanto más intenta acorralarme con este embarazo fantasma, más decidido estoy a descubrir qué está pasando realmente. No sé quién miente ni hasta dónde llega el engaño, pero sí sé una cosa, no voy a quedarme esperando como una tonta despistada. Aunque tenga que destrozarme la vida para descubrir la verdad, lo haré. Alguien está ocultando algo, tal vez varios. Y este reclamo de paternidad podría ser la mayor estafa de todas. Que jueguen a su juego, pero más les vale que se preparen para el momento en que, por fin, ponga las cartas sobre la mesa y les denuncie hasta la última traición. Soy Derek, y me niego a ser sorprendido nunca más. Al anochecer me di cuenta de que algo importante había cambiado en mi vida. Brittany estaba enfrascada en otro de sus recados, y yo estaba solo en casa, echando un vistazo a nuestra desordenada mesa de comedor, donde había dejado esparcidas hojas de notas al azar. No me atrevería a describirlas en detalle aquí, ella probablemente lo llamaría invadir su espacio, pero me di cuenta de que estos recordatorios no tenían nada que ver con la casa. Parecían más bien fragmentos de un acontecimiento social o de alguna reunión secreta. Mientras los hojeaba, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Brittany nunca había sido de las que me mantenían al tanto de sus amigos. Siempre me lo tomaba a broma, me decía que no era la esposa pegajosa que necesitaba conocer todos los detalles. Pero ahora, en mitad de la noche, me encontraba en un salón silencioso, mirando fijamente una escritura sospechosa que hacía referencia a una gran revelación, una celebración, y el nombre, Amber. Una oleada de ansiedad me revolvió las tripas. Mis instintos me decían que, fuera cual fuera la reunión que se avecinaba, Brittany estaba planeando algo que no me gustaría. A la mañana siguiente,
Me acorraló en la cocina y me dijo que estábamos invitadas a la despedida de soltera de una de sus amigas. Levanté una ceja por la sincronización. Creía que últimamente odiabas las fiestas. Pregunté, incapaz de ocultar mi escepticismo. Me ignoró, alegando que era diferente, y que necesitaba que viniera para apoyarla. Eso ya era raro de por sí. Esta mujer que había intentado aislarme de cualquier contacto social ahora insistía en que asistiera a una fiesta de despedida de soltera. Le seguí la corriente, curiosa por ver qué pasaba. Pasaron los días y el comportamiento de Brittany se volvió aún más errático, oscilaba entre aferrarse a mí de una manera dulce como el almíbar y menospreciarme en cuanto me salía de la línea. No paraba de hacer referencias a su creciente familia, recordándome que debía estar agradecida por este embarazo. En los momentos tranquilos, me di cuenta de que su humor se volvía casi cruel, pero luego parpadeaba, esbozaba una sonrisa falsa y me decía que mejor me preparara para el gran día, fuera lo que fuera. Mientras tanto, mi hermano Jake continuaba con sus visitas espontáneas, aunque me di cuenta de que Brittany y él rara vez interactuaban delante de mí. Ella se escabullía en cuanto él llegaba, o él le dedicaba un saludo simbólico y luego se iba corriendo, alegando que tenía que estar en otro sitio. Era lo bastante sospechoso como para aumentar mi tensión, pero intenté mantener la calma, recordarme a mí misma que no debía arremeter contra las sombras. La verdad es que una parte de mí seguía aferrándose a la posibilidad de una explicación racional, tal vez algún roce personal entre ellos desde hacía tiempo. Pero mi instinto me decía lo contrario. Todo eso cambió cuando Amber apareció en nuestro porche. Era mediodía, yo estaba preparando un almuerzo ligero y Brittany no estaba en casa. Amber llamó a la puerta como alguien con una misión. Entró en cuanto abrí, sin esperar invitación. Tenía una expresión nerviosa, casi frenética, escudriñando la habitación como si buscara la presencia de Brittany. «Está fuera», dije, haciéndome a un lado. «¿Todo bien?» Amber dudó, jugueteando con la manga de su chaqueta, mirándome como si estuviera midiendo si podía confiar en mí. Finalmente, suspiró. «Derek, tienes que ir a la despedida de soltera. Sé que Brittany dijo que es importante, pero créeme, es más importante de lo que crees». Su voz temblaba con una extraña mezcla de urgencia y vacilación. Nunca había pasado mucho tiempo con Amber, pero había algo en su tono que me parecía auténtico. Indagué un poco, pero ella cerró la boca, evitando mis ojos. Tras una rápida y ansiosa mirada a su alrededor, Amber se marchó diciendo que tenía cosas que hacer. Me quedé colgado, más paranoico que nunca. El hecho de que Amber se sintiera obligada a seguirme la pista y a insistir en que debía asistir a la fiesta era francamente siniestro. Cuando por fin llegó el día, Brittany y yo condujimos por separado. Ella insistió en que tenía que ir temprano para ayudar con los preparativos, dejándome instrucciones para llegar a una hora determinada. El lugar en cuestión era un restaurante de nivel medio conocido por albergar grandes reuniones. Dentro, me encontré con un comedor semiprivado adornado con decoraciones que gritaban, «Despedida de soltera extravagante». Me fijé en una pequeña multitud de mujeres, algunas las reconocí como el círculo habitual de Brittany, otras eran unas completas desconocidas. El ambiente crepitaba con risas forzadas y el tipo de tensión que se siente cuando la gente está esperando que ocurra algo dramático. Brittany, vestida con un traje hasta las rodillas que sospechosamente no mostraba indicios de embarazo, me vio al otro lado de la sala. Sus ojos brillaban sinceramente, no podía leerlo. ¿Resentimiento? ¿Pánico? Fuera lo que fuese, rápidamente esbozó una sonrisa y me hizo señas con la mano para que me acercara, como si intentara fingir que todo era normal. Para entonces, ya no me apetecía hacerme el marido ingenuo. Quería respuestas. Poco después de mi llegada, Amber hizo su entrada. Entró en el comedor con la confianza de alguien dispuesto a soltar una bomba. Llevaba una expresión tensa, escudriñando las caras hasta que nos vio a Brittany y a mí. Durante un segundo, nadie dijo nada. Entonces Amber se aclaró la garganta de forma dramática, haciendo que la mitad de la sala se girara hacia ella. «Tengo que anunciar algo», empezó Amber, con voz tensa pero inquebrantable. «Sé que estamos aquí para una despedida de soltera, pero hay algo más». Hizo una pausa y lanzó una mirada significativa a Brittany, que se quedó rígida y sin color en la cara. Oí varios murmullos. La música de fondo pareció apagarse,
como si todo el restaurante contuviera la respiración. Los ojos de Amber se desviaron hacia mí, y sentí que el suelo estaba a punto de caerse. Brittany ha estado mintiendo, dijo en voz baja, y tiene que ver con un supuesto embarazo y... ¿Jake? En el momento en que ese nombre salió de su lengua, mi corazón se aceleró. Vi a Brittany agarrarse al borde de una silla, con los nudillos blancos. Algunas mujeres jadeaban y otras parecían confusas. Sin previo aviso, una de las amigas de Brittany intentó callar a Amber, pero ésta continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca quise formar parte de esto, continuó, alzando la voz con cada palabra. Pero tu retorcido juego está haciendo daño a demasiada gente. ¿Y quieres involucrarme ahora? Brittany espetó, cállate, Amber. No es el momento ni el lugar. Hizo un movimiento como si quisiera tirar a Amber a un lado, pero Amber la esquivó. Todo el ambiente de la fiesta se vino abajo. La anfitriona, vestida con un fajín brillante, se quedó boquiabierta y otros empezaron a acercarse, con las cámaras de los móviles preparadas para captar la escena. Me di cuenta por el rabillo del ojo de que los miembros del personal cuchicheaban entre ellos, probablemente tratando de averiguar si tenían que intervenir. A Amber se le quebró la voz. Le dijiste que estabas embarazada, me señaló con un dedo tembloroso y luego se volvió para mirar a Brittany. Pero también le dijiste a Jake que él es el padre de ese bebé imaginario. Y las dos le habéis estado engañando. Un silencio aturdidor se apoderó de la habitación, como si todas las almas hubieran olvidado colectivamente cómo respirar. Se me retorcieron las entrañas. Sentí que las palmas de las manos se me ponían húmedas. Ni siquiera sé cómo forcé las siguientes palabras, pero conseguí preguntar, Brittany, ¿qué es eso de que Jake es el padre de tu bebé? Mi voz sonaba tan hueca que apenas la reconocí. La cara de Brittany se contorsionó en algo parecido a la desesperación. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, buscando algún ángulo manipulador para cerrar esto. Está mintiendo, Derek, siseó Brittany, interponiéndose entre Amber y yo. Esto es solo un rumor desordenado. Pero Amber cuadró los hombros, negándose a callarse. ¿Crees que estoy mintiendo? Abrió un pequeño bolso que llevaba en la mano. De él sacó unas cuantas fotos. Estaban ligeramente dobladas, como si las hubiera metido allí en el último momento. Las levantó para que la mitad de la sala pudiera verlas, incluida yo. Mostraban a Brittany y Jake en poses escandalosamente comprometedoras. El fondo era un espacio oscuro de aspecto genérico, podría haber sido cualquier trastienda, cualquier lugar, pero no cabía duda de lo que estaba ocurriendo. Los espectadores lanzaron jadeos y gritos de sorpresa. Sentí que se me iba la sangre de la cara y se me cerró la garganta como si el aire se hubiera vuelto sólido. Brittany intentó desesperadamente arrebatar las fotos, pero Amber se apartó y se las entregó a una invitada atónita que había saltado de su asiento para verlas. Una oleada de rabia, traición y dolor se abalanzó sobre mí, todo a la vez. Mi mente se agitó. ¿Había estado Jake rondando por mi casa, enrollándose con Brittany a mis espaldas? Habían inventado este falso embarazo para mantenerme en el anzuelo, para mantener a Jake enredado en este asunto enfermizo. Vi el rojo, prácticamente lo sentí en el pecho, latiendo como una alarma. Brittany tiró del brazo de Amber, gritando acusaciones sobre la privacidad, alegando que las imágenes estaban fuera de contexto. Pero Amber la apartó de un empujón, parpadeando lágrimas furiosas. Me dijiste que lo mantuviera en secreto, Brittany, pero también me atrajiste a este triángulo retorcido con Jake. Su voz se quebró con su nombre. Has estado saliendo con él, y yo también. ¿Y ahora le dices que estás embarazada de él? ¿Es eso real? Estalló el caos. Algunas de las amigas de Brittany intentaron apartarla, otras estaban demasiado aturdidas para moverse. La soltera, que probablemente solo quería un día sin dramas, estaba llorando, regañándolas a ambas por arruinar la celebración. Mientras tanto, una multitud de comensales se asomaba desde la sala contigua, sin duda cautivados por el culebrón que se estaba desarrollando delante de ellos. En algún momento, perdí el control. La rabia se apoderó de mis venas y crucé la sala en dirección a Brittany, gritando, ¿todo esto es verdad? ¿Me dices que voy a ser padre y luego le dices a mi propio hermano que el bebé es suyo? Mi voz subía de tono con cada palabra. ¿Qué demonios, Brittany? Se giró hacia mí,
medio histérica, con los ojos muy abiertos por el pánico. En lugar de responder, trató de gasearme de nuevo, gritando que yo estaba exagerando las cosas, que Amber era una mentirosa tóxica. Pero yo había visto las fotos. Había visto a mi mujer en brazos de mi hermano. Todo el restaurante estaba prácticamente resonando con su engaño. Fue entonces cuando una oleada de furia cruda y animal surgió dentro de mí. Quería encontrar a Jake, dondequiera que estuviera, y arrancarle la verdad. Pero él no estaba aquí, así que solo tenía delante a mi infiel esposa, temblando de rabia y miedo. Respiré entrecortadamente, con la voz tan tensa que apenas la reconocí. «Me has utilizado», gruñí en voz baja, inclinándome para que solo ella pudiera oírme. «Nos has utilizado a los dos». Mis palabras flotaron en el aire mientras la tensión crepitaba. A lo lejos, oí al personal del restaurante revolverse, algunos gritos de curiosos, pero el caos se difuminó cuando clavé los ojos en Brittany. Incluso en ese momento, con todo el fiasco al descubierto, pude ver cómo su mente se aceleraba, intentando tejer una nueva red de mentiras. De repente, una de sus amigas intentó apartarme. Brittany aprovechó la oportunidad para esconderse detrás de su pequeño círculo de apoyo. Los segundos siguientes se convirtieron en un remolino de acusaciones, invitados chocando y alguien llamando a gritos al encargado. Se produjo una pelea entre 2 o 3 mujeres, y los cubiertos sonaron al caer una mesa. En medio de aquella locura, intentaba mantener el equilibrio, tanto física como emocionalmente. Había llegado el momento, la verdad había salido a la luz. La aventura de Brittany con Jake. El falso embarazo. La participación de su amiga Amber. Toda mi vida acababa de implosionar, e irónicamente, sucedió en una despedida de soltera a la que ni siquiera quería asistir. En algún momento, un miembro del personal me hizo a un lado y me exigió que me calmara o me fuera. Ni siquiera pude asimilar la petición. Todo se estaba desmadrando y aún no me había enfrentado a Brittany. Pero tenía el cuerpo entumecido y la respiración agitada. Con una última mirada al pandemonium de Amber llorando, Brittany gritando, extraños al azar mirando boquiabiertos, me di cuenta de que la última pizca de duda había desaparecido. La traición de Brittany era real y ya no podía volver a la felicidad ignorante a la que me había estado aferrando. La crisis terminó con el gerente amenazando con llamar a seguridad si la gente no desalojaba el local. Brittany y sus amigas se dispersaron. Amber se marchó, con cara de asombro, posiblemente sacudida por su propio papel en esta retorcida situación. Mientras tanto, yo me quedé allí como un fantasma, agarrado a una silla derribada para apoyarme. Mi mundo se había derrumbado. Mi propio hermano era la pieza oculta de este rompecabezas, y ahora tenía que decidir qué demonios iba a hacer a continuación. En mi mente, seguía viendo esas fotos. Brittany y Jake encerrados juntos, el mismo Jake que había estado visitando nuestra casa tan despreocupadamente. El mismo hermano que había crecido a mi lado, que había escuchado mis sueños. Una oleada de náuseas me hizo un nudo en el estómago. Con la fiesta destrozada y el secreto a voces, me di cuenta de que aquello no era más que el principio de un enfrentamiento aún más feo. Salí tambaleándome al aparcamiento y me sequé el sudor de la frente. Mi corazón latía con una mezcla caótica de angustia, furia y una sombría sensación de determinación. Lo único que sabía era que tenía que encontrar a Jake y afrontarlo. Porque si pensaba que las mentiras de Brittany eran explosivas, lo que había planeado para mi supuesto hermano iba a ser la verdadera tormenta de fuego. Cuando salí de aquella caótica pelea en el restaurante, mi mente daba vueltas como un carrusel roto. Acababa de enterarme de que mi hermano, Jake, y mi mujer, Brittany, habían estado espiando a mis espaldas. Y no solo eso, nos había estado engañando a los dos con una falsa declaración de embarazo. Toda la situación parecía un retorcido sueño febril, pero yo estaba despierta y mi rabia era demasiado real para ignorarla. Quería respuestas, pero por una vez Brittany no estaba bloqueando la puerta ni dando excusas. Había huido con algunos de sus seguidores, presumiblemente para salvar la dignidad que le quedaba. Me quedé sola en el aparcamiento mientras los últimos invitados salían, lanzando miradas en mi dirección como si no estuvieran seguros de si ofrecer compasión o retroceder ante el drama. Me quedé allí de pie, con los puños apretados y la respiración agitada, intentando tranquilizarme. En aquel silencio cargado, supe que tenía que enfrentarme a Jake cara a cara.
Cuando tu propia sangre te apuñala por la espalda, no hay manera elegante de evitarlo. O lo afrontas de frente o dejas que la traición se pudra dentro de ti. Y créeme, yo estaba listo para lidiar con eso. Le daría la oportunidad de hablar, pero estaba seguro de que no iba a ser fácil con él. Conduje durante horas, buscando un lugar donde ordenar mis pensamientos. Al final, acabé fuera de la casa de mis padres, una casa de una sola planta donde Jake y yo crecimos. Mis padres me habían dicho antes que ese día iban a recibir a unos parientes. Por un momento, consideré la posibilidad de dar marcha atrás. Lo último que quería era arrastrar a mi familia a este apestoso desastre. Pero una urgencia más profunda me empujó hacia adelante. Tal vez esperaba que Jake estuviera allí. O tal vez necesitaba el apoyo moral de la gente que me conocía desde que era una niña, aunque eso significara exponer a nuestra familia a un escándalo que nunca se habían buscado. Llamé a la puerta y mi padre, Ronald, respondió con una sonrisa de desconcierto que rápidamente se transformó en preocupación. «¿Derek? Hijo, pareces». No terminó. Debía de parecer que había visto un fantasma, o algo peor. Sin esperar a que me invitara a pasar, entré y murmuré, «¿Está Jake?». Papá frunció el ceño y señaló hacia el salón. «Vino hace unos 10 minutos. Está atrás. Dice que necesitaba un poco de aire fresco». Antes de que pudiera responder, mi madre, Linda, se acercó, con esa expresión de preocupación que solo una madre puede perfeccionar. «Cariño, ¿qué demonios pasa?», preguntó en voz baja, con los ojos recorriéndolos de arriba abajo como si buscara heridas. No tenía fuerzas para explicárselo. «Te lo contaré más tarde, mamá», me las arreglé. «Ahora tengo que hablar con Jake». Ella asintió lentamente, con el rostro contraído por la preocupación. Papá se hizo a un lado, concediéndome el paso en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, vi a algunos parientes apiñados en el estudio. Me miraron fijamente, medio levantándose de sus asientos, posiblemente percibiendo la tensión que me atenazaba como una segunda piel. Les hice un gesto brusco con la cabeza y salí por la puerta trasera, escudriñando el patio. Allí estaba, apoyado en un viejo roble que llevaba décadas en nuestro jardín. Jake tenía la cabeza inclinada, los hombros encorvados, parecía más un animal asustado que el hermano seguro de sí mismo que yo conocía. La valla de madera detrás de él gemía por el viento, pero más allá de eso, el mundo parecía inquietantemente silencioso. Incluso los pocos pájaros que se posaban en las ramas por encima de nosotros parecían contener la respiración. Di unos pasos hacia él, intentando que no me temblara la voz. «Jake», empecé, mi tono mortalmente tranquilo, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Levantó la mirada para mirarme. La culpa grabada en sus rasgos era innegable. Aún así, algo en su postura me decía que se estaba preparando para defender su postura, incluso para contraatacar. «Derek», dijo en voz baja, «no planeé que pasara esto». «Esa es tu frase inicial», solté, con la voz quebrada por la ira. «¿No planeaste acostarte con mi mujer? ¿No planeaste que ella mintiera sobre un bebé, echándonos la culpa a ti y a mí? Simplemente tropezaste y acabaste en este lío». Jake hizo una mueca de dolor. «Mira, no estoy orgulloso de nada de lo que ha pasado», se las arregló. «Volví a la ciudad y, supongo, me dejé llevar. Brittany, ella, me contó un montón de cosas, sobre vosotros dos teniendo problemas, y...». Hizo una pausa, frotándose la nuca como si le doliera. Una cosa llevó a la otra. Ante eso, no pude contenerme más. Golpeé con el puño el tronco del roble y la corteza me rozó los nudillos. Podía sentir el escozor, pero el dolor físico no era nada comparado con la profunda traición que me atravesaba. «¿Y le creíste?», rugí, acercándome. «¿Le creíste tanto como para hacerme esto a mí, tu propio hermano?». Bajó la mirada y exhaló temblorosamente. «Sé que metí la pata, tío». Lo sé, lo sé». Cuando empezó a hablar de estar embarazada, dijo que era mío. Al principio, casi no me lo creí, pero es muy convincente. Apreté tanto los dientes que pensé que se me iba a partir la mandíbula. «¿Así que sabías de la historia del bebé desde hace tiempo?», pregunté. «¿Y no te molestaste en confirmar nada? ¿No me dijiste lo que estaba pasando?». Jake se retorció, llevándose una mano a la frente.
Intenté enfrentarme a ella, dijo en tono desesperado. Insistió en que no te interesaba saber la verdad y temía que hicieras algo drástico si te enterabas. Lo dijo como si fueras peligroso. Casi me río de lo absurdo que era. ¿Yo? ¿Peligroso? La rabia en mi voz se estaba volviendo cáustica. Ella fue quien me amenazó, me manipuló, me hizo cuestionar mi cordura. Y tú, mi hermano, la escuchaste como un tonto con ojos de estrella. ¿Pensaste siquiera por un segundo en el daño que causarías? Los ojos de Jake revolotearon, evitando mi mirada. Derek, lo siento, murmuró. Pero Brittany tiene una manera de hacer que una persona crea lo que ella quiere que crea. Cualquier pena que pudiera haber tenido fue ahogada por la imagen de esas fotos que Amber reveló. Tú y Brittany, le espeté, llevándolo quién sabe cuánto tiempo. Nunca se te ocurrió que liaros en mi casa, a mis espaldas, era cruzar más de una línea. Jake inhaló bruscamente. Por una fracción de segundo, su rostro se endureció, a la defensiva, tal vez incluso resentido. No actúes como si hubieras sido un marido perfecto, replicó, con la voz tensa por la frustración. ¿Crees que no conozco tus problemas? Yo también he oído los rumores, Derek. Todo el mundo dice que apenas prestabas atención a Brittany, que siempre estabas haciendo tus cosas. Sus palabras me dejaron en carne viva. Claro, Brittany y yo habíamos pasado por una mala racha, pero eso nunca le dio derecho a engañarme, y mucho menos con mi propio hermano. Así que eso justifica tu traición, gruñí, con la voz temblorosa por la indignación. No tenías derecho, Jake. Nos quedamos allí, jadeando como dos lobos acorralados, con los puños medio cerrados. El viento se levantó, haciendo vibrar la valla. Un grito procedente de la casa cortó la tensión, mi madre nos llamaba por nuestros nombres en un tono tenso. Lo ignoramos, encerrados en nuestro enfrentamiento tóxico. Jake intentó explicar cómo Brittany lo había atraído con historias tristes sobre mí, cómo le había confiado cosas que la hacían parecer sola y aislada. Admitió que en el momento en que ella compartió la noticia de su embarazo, él entró en pánico. Una parte de él dudaba de su sinceridad, pero otra quería creerla, quizá porque seguía viéndola como una figura cautivadora que comprendía su inquietud. Toda la confesión me revolvió el estómago, un retorcido nudo de repugnancia que apenas podía contener. Finalmente, mi padre salió por la puerta trasera, alarmado por las voces. Se apresuró hacia nosotros, con los brazos extendidos en ese gesto paternal universal para interrumpir cualquier pelea que estuviéramos a punto de tener. Chicos, empezó, con la respiración entrecortada, ¿qué está pasando? Vais a preocupar a toda la familia. Le lancé a mi padre una mirada que probablemente revelaba más angustia de la que pretendía. Se acostó con mi mujer, papá, dije, mis palabras rápidas e hirvientes. Eso es lo que pasa. La cara de papá palideció. Miró a Jake, que estaba allí de pie con expresión torturada. Jake, jadeó papá, dime que está mintiendo. Jake ni siquiera pudo responder, solo miraba fijamente la hierba como si deseara que se lo tragara entero. En ese momento, vi la devastación pura parpadear en las facciones de papá. Miró entre nosotros, buscando las palabras adecuadas, pero solo consiguió un susurro entrecortado, Dios, ¿qué has hecho? Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas de rabia. Había crecido bajo ese techo, peleándome por cosas típicas de hermanos, videojuegos, tareas domésticas, quien se quedaba con el último trozo de pizza. Ni en 1.000.000 de años nos había imaginado destruyendo la familia de esta manera. Papá, dije con voz ronca, no puedo hacer esto ahora. No puedo quedarme aquí fingiendo que todo va bien. Jake intentó dar un paso adelante, quizá para agarrarme del brazo. Me aparté de un tirón, con la respiración agitada. No lo hagas, le advertí, con la voz cargada de emoción. No necesito tus disculpas. Lo que necesito es que te alejes de mí hasta que sepa cómo manejar esta traición. Un temblor recorrió el cuerpo de Jake y su rostro se arrugó. Papá estaba desgarrado, los ojos iban de Jake a mí, desesperado por mantener la paz. Pero, ¿cómo podía haber paz después de lo que habían hecho? Después de ver la cara de suficiencia de Brittany, esas fotografías, la confesión entre lágrimas de Amber y ahora la admisión de culpabilidad a regañadientes de mi hermano. Mamá apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos y una mano en la boca.
Parecía tan destrozada como papá. Ya no se trataba solo de Jake y de mí, sino de toda la familia, sorprendida por un escándalo que nadie vio venir. Podía sentir la angustia de mis padres irradiando a través del patio como una herida fresca. Así que, ante la mirada de todos, di un paso atrás, con el pecho agitado. Sentí que la cabeza se me abría de par en par por la sobrecarga de dolor, furia y confusión. Me temblaba la voz al forzar las palabras, me voy. Derek, espera, suplicó papá, siguiéndome mientras me dirigía a la puerta lateral. Podemos resolver esto, hablarlo. Me di la vuelta, con las lágrimas a punto de derramarse. Hablarlo, repetí con amargura. ¿Quieres que me siente en el salón y hable tranquilamente de cómo mi mujer se ha estado tirando a mi hermano y mintiendo sobre un bebé que puede que ni siquiera exista? Silencio. La boca de papá se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Jake permaneció junto al roble, con la cara entre las manos. Y detrás de papá, mamá se cernía en la puerta, con un aspecto tan desgarradoramente triste que estuve a punto de derrumbarme allí mismo. Pero no pude. Me sentía asfixiada por la traición y la sensación de haber perdido todo lo que importaba, mi matrimonio, la lealtad de mi hermano, el orgullo de mis padres. Me di la vuelta y salí furiosa por la puerta, ignorando las súplicas de papá para que volviera. Por un instante, sentí que la mano de mi padre me rozaba el hombro, pero me la quité de encima, con la piel erizada de frustración. Sabía que estaba huyendo de la confusión, pero no podía quedarme ahí fingiendo ser sensata. Sentía que el corazón se me partía por la mitad y la sombra de las manipulaciones de Brittany me acorralaba. Mientras me metía en el coche, recordé lo último que Brittany me había gritado en aquel restaurante, no tienes ni idea, Derek. El recuerdo avivó mi ira, me hizo agarrar el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Puede que Jake y ella me hubieran pillado por sorpresa, pero yo ya no era un despistado. Arranqué el motor, con la mente agitada. No tenía ningún plan para el futuro, ninguna hoja de ruta para superar una traición de esta magnitud. Pero si sabía una cosa, habría un ajuste de cuentas final. Esto no había terminado, ni mucho menos. Tanto si acababa en un juicio de divorcio, en un estallido familiar masivo o en cualquier otra cosa, iba a asegurarme de que la red de mentiras de Brittany, sus ilusiones de embarazo y su retorcida relación con Jake se derrumbara a su alrededor. Así que me marché, dejando a mis padres llorando y a mi hermano arrepentido, en dirección a un atardecer ardiente y frío al mismo tiempo. La tormenta no había terminado, no había hecho más que empezar. No sé muy bien cómo conseguí volver a casa aquella noche. La cabeza me latía con el peso de demasiadas traiciones y el corazón aún me latía por el enfrentamiento con Jake. Cuando llegué a nuestra tranquila entrada, vi a Brittany de pie en el porche, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Esperaba que se fuera de la ciudad o que se escondiera con sus amigas, así que me sorprendió encontrarla esperándome. La única luz del porche proyectaba su silueta en un resplandor áspero, como si fuera una celadora vigilando una celda en lugar de mi mujer. Debió de leer la rabia en mis ojos en cuanto bajé del coche. Apretó los labios y no hizo ademán de acercarse. Nos miramos fijamente, yo, dolido y furioso, ella, resentida y extrañamente desafiante. En aquel tenso enfrentamiento, sentí que se me oprimía el pecho y que los recuerdos se agolpaban en mi mente, el día de nuestra boda, sus manipulaciones, las fotos con Jake, la revelación pública de Amber. Me costaba creer que estuviera viendo a la misma mujer que una vez adoré. ¿Por qué estás aquí? Finalmente escupí, con la voz áspera por el cansancio. Imaginé que estarías tejiendo más mentiras en alguna parte. Se estremeció. Por la forma en que sus hombros se tensaron, pensé que arremetería contra mí. Necesitaba hablar contigo antes de que empezaras a tirar mis cosas o a llamar a todos mis parientes para sabotearme. ¿Me lo debes? ¿Te lo debo? ¿Estás de broma? Di un paso adelante, apretando los puños. No has hecho más que destrozar mi mundo. No te debo nada, Brittany. Su expresión parpadeó, una mezcla de culpa y rabia que me hizo hervir la sangre. Vale, soltó, con voz cruda. Entonces necesitas un cierre, ¿no? Hagámoslo. Acabemos con esto. Casi me río de la ironía. ¿Un cierre? Después del caos que desató en aquella despedida de soltera, las humillaciones, el desamor. Aún así, la furia de mi interior exigía respuestas.
Así que levanté la cabeza hacia la puerta. Hablemos, gruñí. Pero no esperes que me contenga. Dentro, el salón me resultaba sofocantemente familiar e inquietantemente frío a la vez. El sofá donde antes nos acurrucábamos bien podría haber sido un bloque de hielo. Brittany estaba sentada en el borde de un sillón, con una postura rígida y los brazos cruzados a la defensiva. Yo permanecía de pie, demasiado lleno de energía inquieta para sentarme. Ella me miraba fijamente, con los labios tan apretados que estaban prácticamente blancos. Derek, dijo al fin, apenas por encima de un susurro, nunca pretendí que las cosas fueran tan grandes. Ahórrate el descargo, le respondí. Me engañaste con un falso embarazo. Le dijiste a Jake que él era el padre. Tú. Se me quebró la voz. Mataste lo que quedaba de nosotros. Sus ojos brillaron. Ya estabas medio fuera. No actúes como si yo hubiera inventado la distancia en nuestro matrimonio. Me sentí atrapado, ignorado, y yo, hice cosas estúpidas. ¿De acuerdo? Esas palabras, tan tranquilas y casuales, derramaron líquido encendedor sobre mi ira. Cosas estúpidas. Repetí, con la voz temblorosa. Tuviste una aventura con mi propio hermano. Me hiciste creer que iba a ser padre. ¿Qué tiene eso de estúpido? Exhaló bruscamente, negándose a mirarme a los ojos. Me entró el pánico, ¿vale? Sabía que estabas harto de mí, cada vez que intentaba sacar a relucir nuestros problemas, los dejabas de lado. Hablabas de irte. Tenía miedo de perder el estilo de vida que habíamos construido. Pensé que si te decía que estaba embarazada, te quedarías. Se me revolvió el estómago. Así que utilizaste un bebé inexistente para atraparme. Levantó los ojos, reflejando brevemente algo parecido a la vergüenza. Sí, admitió. Pero entonces Jake apareció, afirmando que era tu hombro en el que apoyarte. Ya sabes cómo ha sido siempre, encantador, inquieto, en constante búsqueda de emociones. Acabamos, enrollándonos unas cuantas veces. Mi cabeza palpitaba con el recuerdo de aquellas fotos explícitas que Amber blandía. Planeabas dejarme, ¿verdad? Le acusé. Una vez que convencieras a Jake de que era el padre, me culparías a mí de ser la escoria que abandonó a su mujer embarazada, mientras cabalgaba hacia el atardecer con mi propio hermano. Se le torció la cara, tal vez por la fealdad de la verdad que quedaba al descubierto. No sé lo que planeé, dijo con amargura. Todo se torció. Jake se puso celoso. Yo me volví paranoica. Y Amber husmeando lo empeoró. Lo siguiente que supe fue que todo explotó en aquel restaurante. Esa última parte me provocó una risa amarga. Pero sabías que iba a estallar. Pusiste esa despedida de soltera como escenario, ¿no? Querías que apareciera para hacer una gran revelación o manipularme delante de todos. Amber le dio la vuelta al guión. Durante unos largos latidos, Brittany no dijo nada. Tal vez estaba pensando en su próxima mentira. Finalmente, me miró, con lágrimas en los ojos. Lo siento, exhaló. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Le temblaba la voz, pero no sabía si era remordimiento sincero o miedo a que sus manipulaciones hubieran fracasado. Me invadió una oleada de emociones contradictorias. ¿Lo sentía? ¿Podría fiarme de lo que dijera? Sentía una opresión en el pecho y las lágrimas me quemaban el fondo de los ojos. Recordé todas las veces que me había menospreciado, que había intentado apartarme de mis amigos, que había utilizado las finanzas para acorralarme y que había blandido ese embarazo fantasma para encadenarme. Mi mente daba vueltas a la lista de formas en que había intentado controlarme. ¿Y ahora quería que aceptara sus disculpas? Se me subió la ira a la garganta. No, dije, con la voz temblorosa. He terminado, Brittany. Has convertido nuestro matrimonio en un campo de batalla. Me amenazaste mi cordura y utilizaste a mi propio hermano para humillarme. ¿Crees que puedo perdonar eso? Ella agachó la cabeza. ¿No lo ves? Yo también me estaba ahogando. Me desahogué. Este matrimonio se estaba desmoronando mucho antes de que Jake entrara en escena. Oírla tratar de echarme la culpa me crispó los nervios. ¿Qué significa eso? Sí sé.
Si hubiera estado distante, podrías haber intentado terapia, el consejo de un amigo común, bueno, incluso una conversación sincera. No, esto. Señalé a mi alrededor, como si toda la casa fuera un testimonio de sus manipulaciones. Se secó la cara, pero no le cayeron lágrimas. Su voz se enfrió de nuevo. Está bien. Si eso es lo que sientes, haz lo que tengas que hacer. Pide el divorcio, recupera tu orgullo, lo que sea. Pero no me pintes como el único villano aquí. Antes de que pudiera contestar, llamaron a la puerta. Me tensé, el corazón me latía con fuerza. Esperaba que fuera Jake, pero cuando abrí de un tirón, me encontré a mi amigo Wayne de pie, con el rostro desgarrado. Un amigo nuestro debió de contarle lo de la crisis, porque nunca lo había visto tan alterado. Derek. Me he enterado de lo que ha pasado en el restaurante. La gente está hablando por toda la ciudad, tío. Sentí que se me calentaba la cara de la vergüenza. Genial, murmuré. Que hablen. Wayne miró más allá de mí, viendo a Brittany dentro con los ojos hinchados. Lo siento, dijo en voz baja. Sé que no es asunto mío, pero supuse que te vendría bien tener a alguien de tu lado. Se me hizo un nudo en la garganta. A pesar de la tensión y la humillación, me alivió ver una cara amiga. Gracias, logré decir, saliendo al porche para hablar con él en privado. Mientras nos acurrucábamos bajo la luz mortecina, Brittany nos miraba a través de la ventana, con los brazos aún envueltos alrededor de sí misma. Wayne bajó la voz. Escucha, tío, odio verte así de destrozado. Si necesitas ayuda o un sitio donde dormir, dímelo. Tengo una habitación libre. No tienes por qué quedarte aquí con ella, sobre todo si se pone peligroso. Un remolino de pensamientos contradictorios se agitó en mi mente. Miré por encima del hombro a Brittany, cuya silueta era visible a través del cristal. ¿Peligroso? ¿Sería posible? Teniendo en cuenta la manipulación y los destrozos emocionales, ya no podía descartar nada. Te lo agradezco, le dije a Wayne en voz baja. Pero tengo que terminar esto. Tengo que confrontarla con la última parte de mi decisión, ¿qué hacemos a partir de ahora? Asintió con la cabeza, me agarró del hombro en señal de apoyo silencioso y se dirigió a su coche. El bajo ruido del motor se desvaneció en la calle, dejándome en el silencio de una noche suburbana. Inhalé el aire fresco, tratando de tranquilizarme. Dentro de la casa, Brittany seguía esperando. Volví a entrar. Estaba de pie en el salón, jugueteando con las manos y mirándome con aprensión. ¿Y ahora qué?, susurró, con su voz resonando en las paredes. Me di cuenta de lo vacío que estaba el lugar, como si le hubieran quitado todo el calor. Ahora, dije, forzando la claridad en mi voz, hemos terminado. No voy a seguir en esta situación tóxica, Brittany. Y no esperes que guarde tus secretos. Jake ya está expuesto, tú ya estás expuesta. No hay más ilusiones. Ella inhaló bruscamente. ¿Es esa tu decisión final? Lo es, confirmé. He hablado con mis padres, están destrozados. Me he enfrentado a Jake. ¿Y a ti? Nos manipulaste a los dos. Mentiste sobre tener un hijo. Me voy, y pronto me encargaré de la parte legal. Hice una pausa, dejando que la dura verdad se asentara. Si quieres impugnar algo, adelante. Pero solo conseguirás hundirte más. Sus ojos volvieron a brillar con lágrimas, esta vez más genuinas. Quizá por fin se estaba dando cuenta de que había perdido el control, de que sus planes se habían derrumbado. Por un instante, casi sentí lástima. Pero entonces recordé la agonía que me había infligido y la compasión se evaporó. Intentó una última carta desesperada. Derek, ¿y si construimos un futuro juntos, aunque sea desde cero? No podríamos. Por supuesto que no, interrumpí, con la voz temblorosa. Destruiste cualquier futuro que tuviéramos. Fue tu elección. Me gaseaste, me amenazaste e involucraste a mi propio hermano. Se acabó. Al oír eso, la emoción pareció desaparecer de su rostro. Su postura se desplomó, y por primera vez en meses, no parecía la tirana controladora, la manipuladora astuta. Solo parecía, vacía. Entonces vete, dijo finalmente,
tragando saliva. No te detendré. Asentí. Cogeré mis cosas y estaré fuera por la mañana. Aunque una parte de mí deseaba dar un portazo al salir, no me atreví a revolver más el asunto. Ya habíamos superado el punto de los gestos mezquinos. Me dirigí al dormitorio, ignorando los sollozos de Brittany desde el salón. Metí lo que pude en una bolsa y me sentí extrañamente entumecida, como si flotara fuera de mi cuerpo. Hacía apenas unas semanas, yo era un marido despistado viendo deportes en ese mismo dormitorio, mientras mi mujer se escabullía a mis espaldas con mi hermano. Ahora, todo había cambiado, sin ilusiones, sin segundas oportunidades, sin esperanzas de reconciliación. Cuando por fin salí, con el petate en la mano, el aire de la noche me pareció más cortante, como una bofetada en la cara. Miré hacia atrás, hacia la silueta oscura de la casa que una vez sentí como mi hogar. Un remolino de recuerdos se agolpó en mi mente, risas, discusiones y la explosión final de las verdades. Exhalé temblorosamente, tratando de estabilizar mis manos temblorosas. Todo había terminado. La confrontación final había tenido lugar. Brittany había probado todos los trucos retorcidos, falso embarazo, manipulación emocional, incluso control financiero. Pero al final había perdido, porque la verdad había salido a la luz. Y aunque me sentía maltratada y rota, estaba viva, libre para empezar de nuevo sin su control tóxico. Mientras me alejaba y me adentraba en la oscuridad, sentí que algo frágil se agitaba en mí, alivio, tal vez, o las primeras semillas de la curación. Seguro que habría secuelas, cenas familiares complicadas, líos legales, una traición cruda que perduraría durante un tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapada. El control de Brittany sobre mí se había roto por sus propias decisiones. Y aunque nunca quise nada de esto, me di cuenta de que a veces la única manera de avanzar es a través del fuego. No sé dónde va mi historia a partir de ahora. Todo lo que sé es que me cansé de ser la víctima despistada. Deja que Brittany responda a sus propios demonios. Deja que Jake descubra por qué pensó que acostarse con la esposa de su hermano valía la pena separarnos. Y déjame encontrar un nuevo equilibrio, uno sin el peso de su traición arrastrándome. Si eso no es un cierre, no sé lo que es.